Buenas tardes, mi nombre es Adriana Corona, estoy cursando la licenciatura en Psicopedagogía en el Instituto Nacional de Psicología. Actualmente estoy llevando la materia de Política Educativa y en este video les hablaré sobre el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Él nació el 12 de diciembre de 1934 en la Ciudad de México y fue presidente electo en el periodo del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato hubo un aumento en la inflación de un promedio de 100% cada año, además que creció el empleo informal de un 20% entre 1983 y 1985, además que el PIB sufrió altibajos y disminuyó su poder adquisitivo. En 1982, la educación primaria cubrió su totalidad, además de mejorar las inscripciones en preescolar. Los egresados en secundaria aumentaron y al igual que la matrícula en la enseñanza media superior y superior. El secretario de Educación en ese entonces fue Jesús Reyes Heroles y le prosiguió Miguel González Avelar. Había varios egresados de las escuelas normales, pero su nivel de preparación era muy baja, además que el gobierno apartó el 12% de presupuesto en gastos educativos. Miguel de la Madrid lanzó un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica y normal el día 17 de mayo de 1983. En la básica era impulsar la capacidad productiva de una sociedad y mejorar sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas. Debido a la crisis económica, hubo una reducción de gastos en el sector educativo, además de afectar la demanda educativa. En 1983 se presenta el Programa Nacional de Educación, Reacción, Cultura y Deporte, el cual mejoraría la educación. Entre ellas era ofrecer un año de educación preescolar a todos los menores de 5 años, descentralizar la educación y reformar los estudios de la educación normal. Además que el 1 de mayo de 1984 Miguel de la Madrid sufrió un atentado en el que un grupo de manifestantes lanzaron bombas molotov hacia los balcones de Palacio, él resultando ileso pero varios de sus acompañantes lesionados, entre ellos el entonces director del ISSSTE Alejandro Carrillo Castro. El 19 de septiembre de 1985 hubo un gran terremoto en la Ciudad de México de 8.1 grados Richter, en el que toda la ciudad quedó devastada, en especial la zona centro. Entre los edificios destruidos era el edificio Nuevo León de Nonolco Tlatelolco, en el que era constituido por 15 pisos y todos quedaron destruidos. El gobierno nunca dio cifras exactas sobre los muertos del terremoto. Ya que había cuerpos desmembrados o cadáveres sin reconocer. El gobierno actuó de forma muy lenta, siendo los propios mexicanos los primeros en ayudar en los escombros para sacar a la gente que aún quedaba con vida, o ayudar a buscar a sus familiares. Llegó ayuda extranjera, pero el presidente Miguel de la Madrid la negó diciendo que no era requerida, además que no permitió la entrada del ejército. Después de ese suceso, por su forma tan lenta de actuar, fue muy criticado el gobierno de Miguel de la Madrid. También, el 24 de julio de 1986, después de 3 años de estar en negociaciones, México fue admitido en el GATT, actualmente el Telecán, en el que esta dio un paso a la apertura comercial, la liberación económica y la política neoliberal. Acuerdo en el que se procura facilitar el libre comercio de mercancía entre las fronteras de ambas naciones, además de los aranceles comerciales. También en 1986 se celebró la 13ª edición del Mundial de Fútbol, que se celebró el 31 de mayo al 24 de junio de 1986, siendo sedes entre ellas el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico, el Universitario, también el Estadio Jalisco, la Bombonera que se encuentra en Toluca y Nesa, entre otros. En 1988 se acercaban las elecciones del 6 de julio, siendo el mayor escándalo electoral, además también de ser el mayor escándalo en el sexenio de Miguel de la Madrid.
Entre ellos se encontraban los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, que era de izquierda, Miguel Cloutier, que era del PAN, y Carlos Salinas de Gortari, que era del PRI. Ese día, después de las votaciones, en la lectura de actas, el sistema de cómputo se detuvo y Manuel Barlet, que era en ese entonces secretario de Gobernación y el encargado en las votaciones, dijo que el sistema se había caído, quedando así electo el candidato del PRI, aunque en el que llevaba ventaja era el candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Años después, Miguel de la Madrid confirmó que las elecciones fueron manipuladas y que todas las actas se quemaron 3 años después. Bien, ahora hablaremos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Él nació el 3 de abril de 1948 y fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo varios sucesos, entre ellos la deuda externa, que en el sexenio de Miguel de la Madrid el pago de la deuda externa era de casi 14,000 millones de dólares y entre 1983 y 1988 se destinaba casi el 7% del PIB para su pago. Después de casi 4 años en negociaciones con la FMI y políticos de Estados Unidos y mandatarios de otros países y bancos comerciales, se llegó a un acuerdo que en 1992 se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares, haciendo que disminuyera la deuda a 20,000 millones de dólares en la deuda total, descendiendo en un 63% el PIB de 1988 a un 22% en 1994. En 1984, aún el gobierno era propietario de más de 1,150 empresas, entre ellas eran incluidas las productoras de cine y televisión, minerías, automotrices, pesqueras, tanto Pemex y la CFE. En 1982, la crisis obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca. Esto favoreció a dos procesos. En uno, la sobrevaluación del peso mexicano, y esto hacía que las mercancías mexicanas se elevaran en costo, en comparación a lo que otros países producían. A esto, los ingresos de la privatización se obtuvieron casi 23,000 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para amortiguar la deuda interna. También en 1990 veremos la privatización de Telmex, o sea, Teléfonos de México. Su venta se realizó a través de una subasta pública, en el que varios empresarios ofrecieron grandes cantidades de dinero, pero una condición era que quedara en manos mexicanas, en el que el ganador fue el Grupo Carso de Carlos Slim. Bien, ahora con el Telecan, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto inició en 1990 y duró los próximos 3 años. Esto ha tenido resultados en materia de comercio e inversión, pero lastimosamente no en empleo y salarios. Reforma Agraria de 1988. Artículo 23 de la Constitución nos dice dar tierra a todo aquel que lo solicita. La deficiencia del gobierno ante esta situación llevó al gobierno de Salinas a culminar ese mandato de la Constitución, lo que provocó que fuera modificada y aprobada el 7 de diciembre de 1991 por diputados y del Senado el 12 de diciembre del mismo año, siendo publicada el 6 de enero de 1992 y entrando en vigor el 7 de enero de 1992. En materia de educación hubo una modernización en el sistema escolar de 1989 a 1994, en el que se impulsaba una mayor calidad a la educación. En esto se modificó el artículo 3 y el artículo 130 de la Constitución que actualmente los rige, habiendo nuevamente la relación Iglesia-Estado y participando la Iglesia en la educación, dejando de lado los problemas conservadores del siglo XVIII. Y los problemas en la Constitución de 1917, promulgando también la Ley General de Educación en 1993, con énfasis en el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales. Además, que el PRI presentó una modificación a las reformas, además de los artículos 3 y 130 al 27 y al 28,
los cuales eran modificar la relación con las iglesias. El 2 de diciembre de 1988 se creó el Programa Nacional Solidaridad y Desigualdad, que era lograr una mayor justicia social, y era encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez. Y en enero de 1992 pasó a formar a la recién creada Sedesol, siendo la Secretaría de Desarrollo Social, siendo el titular también Luis Donaldo Colosio. Ante sus acciones estaban la rehabilitación y construcción de escuelas, para introducir agua potable a las comunidades, al igual que el servicio eléctrico. En enero de 1994 hubo el levantamiento de el ESLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, levantando armas en el estado de Chiapas y emitiendo la Declaración de la Selva Lacandona. En ella declaraban la guerra al gobierno mexicano, en el que pedían trabajo, tierra, alimentación, democracia, libertad, etc. Siendo los primeros ataques en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y otras 4 comunidades. Estos ataques cobraron la vida de 57 personas y hubo 40 heridos. Para el 10 de enero, Salinas nombraría a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz y la reconciliación en el estado de Chiapas, terminando el diálogo el día 22 sin acuerdos, y el día 23 de marzo es asesinado el candidato del PRI en Lomas Taurinas, en Tijuana, Luis Donaldo Colosio, creyendo que habría participación en su muerte de parte del ESLN, de altos políticos y militares de la misma presidencia, poniendo como candidato al Ernesto Zedillo, en cual terminó ganando las elecciones. Y a finales de la candidatura de Salinas hubo un déficit en un 7% del PIB, emitiendo unos tesobonos en el que el gobierno aseguraban pagos en dólares y poder recaudar fondos en Banco de México. Debido a la muerte de Colosio, las empresas privadas se asustaron y empezaron a cambiar esos tesobonos, haciendo que Banco de México perdiera sus remesas. Era necesario tomar decisiones económicas para evitar la crisis, como la alza de interés y tener una devaluación del peso controlada, pero Salinas no tomó alguna medida para poder evitar esto, y en el gobierno de Ernesto Zedillo el peso tuvo una gran devaluación.